que enhorabuena y felicidades a los que lo han presentado. Esperaríamos, como les dije en la clase de ayer, que tengamos líneas de tiempo bonitas, ¿verdad? Líneas de tiempo bonitas, como las que les había mostrado, ¿verdad? Eh, entonces, ese es un poco el deseo. Ahora quisiera invitar a algún voluntario o voluntaria que quiera presentarnos su línea de tiempo. ¿Sí? A ver si hubiera un voluntario o voluntaria que quisiera presentarnos su línea de tiempo. A ver si hay alguien que se anime. Vamos a ver, vamos a darle oportunidad a un voluntario o voluntaria que se quiera animar a presentar su línea de tiempo. A ver, ¿tenemos alguno que diga, mi línea de tiempo me quedó poderosa y no quiero quedarme con ella, quiero mostrarla? A ver, ¿tenemos algún voluntario o voluntaria? A la una, vamos a la una, vamos a las dos y vamos a las tres. Bueno, este, ayer terminábamos entonces presentando esta segunda etapa. Nos toca ahora dar un paso adelante con con este debate, ¿verdad? Entonces, estamos en términos de la discusión desde los modelos, estamos dando un paso importante en la clase de hoy, porque ya dejamos el MOPE, ya dejamos el MOPE. En la primera y la segunda etapa dejamos el MOPE. Y ahora vamos acá, ¿verdad? Ahora vamos acá. Nos toca ir a ver precisamente qué ha pasado con el resto de cosas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con lo que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones? Para ahí vamos ahorita, para ver cómo es que se da ese proceso de configuración del modelo de sustitución por importaciones, ¿verdad? Entonces nos toca ir a la tercera etapa, ¿verdad? Nos toca ir a la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? La conformación y consolidación del Estado. Entonces estamos en 1950, ¿verdad? Estamos en 1950. ¿Y cuántos años han pasado? Han pasado ya, miren, 130 años. Han pasado 130 años desde que dejamos entonces el proceso, o que inauguramos, mejor dicho, el proceso de constitución de la República. En realidad, la República es relativamente joven, ¿verdad? Relativamente joven. ¿Cuántos años tiene la República? ¿Cuántos años tiene? 205 apenas. 205 años, ¿verdad? 205. Entonces, 1821, apenas hace un par de años, cuando estábamos en plena pandemia, celebramos el bicentenario, ¿sí? Los 200 años. Y ya pasaron 5 años desde que celebramos el bicentenario, el año 21. ¿Sí? Estamos en el año 26. Entonces han pasado 205 años de Ujú. constitución de la República. Sin embargo, cuando nos ubicamos en el proceso de formación y consolidación del Estado, nos damos cuenta de que ya pasó la mayoría del tiempo, porque estamos hablando de 130 de los 205 años, ¿verdad? Y la pregunta es,
¿qué ha pasado en esos 130 años? La respuesta la tienen ustedes a partir de lo que ya estuvieron leyendo y de lo que estuvimos viendo en la primera y la segunda etapa. ¿Qué ha pasado? Prácticamente nada, ¿verdad? La primera etapa, lo que nos dejó realmente fue un periodo de pérdida de oportunidades, ¿verdad? Pérdida de oportunidades. No nos dejó, no nos dejó nada. Ahí, el mayor regalo es que nació la República, ¿verdad? Pero nació bajo intereses bastante lejanos a las grandes mayorías. Después arrancamos esta segunda etapa, donde la reforma liberal, ¿verdad? Y la modernización del Estado representaban una tremenda oportunidad, ¿sí? Que fue eh, muy bien aprovechada por muchos países, a pesar de haber tenido el desarrollo de un despliegue de un modelo económico que subyugó esas economías. Sin embargo, como pasa con El Salvador, El Salvador tiene relaciones con China, tiene relaciones con China, tiene relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Está pegado a dos grandes referentes y de los dos obtiene sendos beneficios, ¿verdad? Nosotros no estamos pegados ni con uno ni con otro. Sin embargo, hemos puesto toda nuestra riqueza, ¿verdad? Ya lo veíamos ayer, ¿verdad? Hemos puesto toda nuestra riqueza al servicio de intereses foráneos, ¿verdad? Bueno, ahora nos toca ir a un paso adelante, ¿verdad? Miren esta patastera que nos toca en esta tercera etapa, ¿verdad? En esta tercera etapa que es interesante. Espero que la patastera de ustedes haya sido más bonita que esta. Entonces, estamos en la conformación y consolidación del Estado, ¿verdad? Ya en 1849, acá, ¿verdad? 1849, 1950, nace el Banco Central de Honduras, miren, primera, primer acontecimiento importante de esta tercera etapa. ¿Por qué es importante el Banco Central? En donde hay ahí ciertos escándalos ahorita, ¿verdad? Porque la preocupación pareciera justificar un salario y no tanto resolver los temas de la política económica. Porque justamente todos los bancos centrales tienen como mandato dirigir la política económica del país, ¿verdad? A partir de ahí se establecen medidas para determinar el que la economía de un país sea saludable o sea enferma. Entonces tiene que ver con indicadores macroeconómicos de déficit o superávit, ¿no? No solamente controla la bolsa, ¿verdad? La bolsa común que se creó en el gobierno anterior, que fue una cosa muy saludable, ¿verdad? Dijo Ya el terminó, salga a lavarse gobierno, los dientes, a orinar. no, no es conveniente que hayan Quedé esperando porque varias yo bolsas por ahí ya terminé. sueltas y que cada quien haga lo que le viene en gana. No, vamos a constituir la bolsa única del Estado y todo lo que se paga va a esa bolsa única y a partir de ahí se redistribuye, ¿verdad? Entonces, eso fue lo interesante del Banco Central, de marcar la política económica, ¿verdad? Bueno, después, ¿qué vamos a tener? Ya lo hablamos ayer, ¿sí? En el 54, esta gran huelga de los trabajadores de la Tela Railroad Company y el cierre de la transnacional minera. Esto va a ser un hecho importantísimo,
porque no tendríamos código del trabajo que se estableció en 1959 si no se hubiese generado esta gran huelga. ¿Qué es lo interesante? Ya lo dijimos ayer. Lo interesante es que esta huelga fue liderada por obreros y campesinos. No sabían leer, no tenían telégrafo, no tenían medios de transporte. Sin embargo, han hecho, digamos, la huelga más importante del país, pero no solo del país. Miren qué interesante. Fue la huelga más importante de toda América Latina que se haya generado en contra de las transnacionales bananeras en todo el continente. Caigan en la cuenta que para este momento la presencia de las transnacionales bananeras estaba ubicada absolutamente en todos los países del continente, excepto en un país de Centroamérica. No teníamos transnacionales bananeras en El Salvador. En gran medida, la explicación es porque no tiene salida, ¿verdad? Más que al Pacífico, ¿verdad? Esa es una explicación. Pero la otra explicación tiene que ver con el hecho de lo que ya hemos visto aquí, de que tiene una escasa porción de tierra, ¿verdad? Una escasa porción de tierra. De hecho, va a ser interesante porque a partir de los años 50, el flujo de población migrante viniendo de El Salvador a Honduras va a ser bastante significativa, ¿verdad? Va a ser bastante significativa hasta que se da un hecho que lo vamos a ver acá a continuación. Bueno, a partir de aquí ya vamos entonces a dar inicio a la creación de una serie de instituciones que van a ser fundamentales para dinamizar la economía. ¿Cómo se llama el modelo que estamos desarrollando ahorita? A ver, ¿cómo se llama el modelo? Díganmelo, por favor. ¿Cómo se llama, jóvenes? El modelo. No voy a leer, les quiero escuchar. ¿Cómo se llama? Capitalista. No, el modelo. Buen A día, ver, Missy. el MISI. ¿Y qué quiere decir MISI? ¿Qué quiere decir MISI? Ay, 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 jóvenes, pareciera que estamos en la escuela, que tengo que estarle escuchareando. Bueno, dice modelo de industrialización, ¿verdad? Modelo de industrialización. Ahí está la clave, industrialización. ¿Qué se necesita para mover la industria? ¿Verdad? Que, bueno, entonces ya vimos aquí los factores de producción, ¿no? Materia prima, mano de obra, capital, tecnología. Pero todo eso no se podría mover, la industria no se podría mover sin esto precisamente que tenemos acá abajo, sin esto que tenemos acá abajo, ¿verdad? ¿Sí? La energía, la energía. Por eso, la primera empresa que se crea es la NE, ¿verdad? La NE. ¿Por qué estamos preocupados ahora por el tema del petróleo? Porque se para digamos, se modifica la economía, ¿verdad? Ese es el gran problema. ¿Qué quiere decir NE? Díganmelo, por favor. ¿Qué quiere decir NE? Jóvenes. Buenos días, licenciado. Sí, ¿qué quiere decir? NE quiere decir Empresa de Energía Eléctrica.
Sí, de Honduras. eso es, empresa nacional. Ah, sí, me faltó. Gracias. Entonces, quedémonos, Ligia, con la primera E. No se me vaya porque parece que no quieren ustedes participar y necesito participar, si no la clase, o sea, me pongo a leer esto y no lo van a entender. La primera E, entonces, Ligia, ¿qué quiere decir? Empresa. Empresa, empresa. No dice secretaría, no dice dirección, dice empresa. ¿Y bajo qué principio se rige una empresa? Se rige bajo los principios de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, se crea la primera empresa, ¿eh? Se crea la primera empresa. Después, nosotros vamos a tener la creación, miren qué interesante, vamos a tener la creación de otras empresas, de otras empresas. Acá se crea Hondutel. ¿Qué quiere decir en Hondutel? ¿Qué quiere decir Hondutel? De nuevo, empresa hondureña de telecomunicaciones. Miren qué interesante. Estatal. Empresa hondureña de telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el Estado, miren esto que voy a decir es importantísimo. El Estado se crea bajo una visión empresarial, ¿eh? El Estado se concibe como un Estado inversor. Eso es, digamos, como lo trascendental del MISI. Y eso es lo trascendental de esta tercera etapa. El Estado se crea bajo una lógica, bajo una perspectiva de inversor, ¿sí? Pero no es solo un inversor, sino que a la vez es ejecutor. Esto es lo trascendental. Entonces, invierte, crea sus empresas y administra sus propias empresas. En esa lógica, en el año 74, en el año 74, va a crear no solamente, no solamente va a crear una empresa, sino que va a crear una corporación de empresas, que es la CONADI, ¿verdad? Corporación Nacional de Inversiones. Corporación Nacional de Inversiones. Y va a ser interesante. Para este momento ya teníamos entonces la creación de la empresa nacional portuaria también. Miren, empresa nacional. O sea, tenía justamente claridad de que las empresas deberían de ser con espíritu estatal, ¿verdad? Es decir, la economía era una economía estatista, ¿verdad? Esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Entonces, era una economía estatista. ¿Eh? Para este momento, en esta lógica de creación de empresas, que va a ser interesante porque verán ustedes las utilidades generadas, ¿verdad? Las utilidades generadas por la empresa nacional de energía eléctrica, las utilidades generadas por la empresa de telecomunicaciones, las utilidades generadas por importantes industrias, porque se va a hacer, o sea, va a crear todo un entramado, todo un tejido empresarial. La empresa, miren qué interesante lo que va a tener el Estado. Va a crear industrias y empresas para satisfacer las necesidades de salud, las necesidades de alimento, las necesidades de vestuario, las necesidades de producción de maquinaria, las necesidades de financiamiento, las necesidades de salud, absolutamente todo, ¿verdad? Absolutamente todo. Es decir, el Estado se constituyó en un inversor y en un ejecutor. A este momento nosotros teníamos, ¿qué teníamos? ¿Verdad? La droguería nacional, que ahora hay todo un debate con ese tema, ¿verdad? La droguería nacional, es decir, la primera medicina que se produjo en este país
no la produjeron las droguerías privadas, como pasa hoy día, ¿verdad? Que nos dan gato por liebre pensando que estamos tomando buenas pastillas y son de harina, ¿verdad? Entonces, no, la primera medicina que se produjo aquí fue, ¿verdad? Producida por el Estado desde la Droguería Nacional. Todavía existe la droguería, pero reducida a su mínima expresión, apenas para producir una nada. Recién en el gobierno de doña Xiomara se creó un laboratorio un laboratorio súper interesante, ¿verdad? Que ya está listo, despegado, para despegar, pero hay sendos intereses, ¿verdad? Para que no despegue, ¿verdad? Ahí más bien se quiere cerrar, ahí está listo ya, ya quedó solo para dar el banderillazo. Pero ¿por qué no se empieza a operar? ¿Verdad? Porque hay muchos intereses. Si hay algo que es rentable, pongan ustedes un taller de mecánica o una farmacia, ¿verdad? Negocio redondo, es como pan caliente. Bueno, entonces teníamos la Droguería Nacional. ¿Qué más teníamos? Teníamos las empacadoras, ¿verdad? Que eran propiedad del Estado. Empacadoras desde donde se producía carne de primer nivel, ¿verdad? En la zona norte. Las principales productoras de lácteos, de leche, ¿verdad? Las productoras de cemento. La primera productora de cemento fue del Estado. Las primeras productoras que eran camisas de azulón, ¿verdad? Y los famosos pantalones Wrangler, ¿verdad? ¿Sí? Las primeras industrias, que es interesante porque está de la mano de la producción algodonera de los años 30, 40 y 50. Entonces, se van a crear condiciones para crear estas empresas. Los primeros bancos, ¿verdad? Van a ser, digamos, dinamizados desde el Estado para, justamente, potenciar, toda esta actividad, industrial. Fíjense qué interesante. Esta visión empresarial del Estado era tan completa, que incluía incluso el elemento lúdico, ¿verdad? Incluía el elemento lúdico. ¿Qué quiere decir incorporar la dimensión lúdica? Que había también espacio para el descanso y la recreación. Es decir, el Estado invirtió. ¿Quiénes han ido a Telamar aquí? La gran mayoría seguramente, ¿verdad? Entonces, Telamar, ¿de quién era Telamar? Del Estado de Honduras, era de todos nosotros, Telamar, ¿verdad? Entonces se creó Telamar. Se crearon importantes hoteles turísticos alrededor del lago Yohoa. Se crearon importantes hoteles en la costa sur. ¿De quién eran? Propiedad del Estado. La gran pregunta es, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde quedó todo esto? Aquí viene la parte triste de la película. La parte triste de la película. Justamente en 1974 se va a crear entonces la CONADI. Y la CONADI era como un gran paraguas, ¿verdad? Un gran paraguas. Y se creó bajo un esquema en donde se iban a aglutinar las empresas privadas y las empresas públicas, ¿verdad? Y desgraciadamente, casi pocas veces uso esa palabra yo, pero esta vez sí tengo que decir, fue una desgracia, ¿verdad? Desgraciadamente, esta corporación fue declarada en quiebra en el 79, apenas 5 años después se declara en quiebra la CONADI, ¿verdad? Y entonces los que administraban la CONADI, que eran los mismos dueños de las empresas privadas, le dijeron al Estado, no, 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 esas empresas no son rentables, ¿verdad? Esas empresas no son rentables. ¿Qué quiere decir eso? Las fueron llevando a la quiebra, las fueron llevando a la quiebra con premeditación y alevosía y le dijeron al Estado, bueno, pero tranquilos, nosotros se las vamos a comprar, dennos las fiadas y se las vamos a ir pagando de a poco, como si se tratara de un juego de olla o un juego
una tela, como suele pasar. Ya no es poco usual eso, ¿verdad? Entonces, digamos, se crea la Corporación Nacional de Inversiones, administra todo este entramado empresarial, ¿verdad? Pero poco a poco van viendo que hay que cortarle las alas al Estado y lo hacen de muy mala manera porque hacen fracasar las empresas del Estado. Y entonces, claro, el Estado se va a pique, ¿verdad? Se va a pique, tenemos endeudamiento, ¿verdad? Todo el flujo eh, de ingresos que generaban las empresas estatales se deja de percibir, y entonces caemos en desgracia, ¿verdad? Caemos en desgracia. Bueno, aquí hay una institución que es importante que quiero que reconozcan, el Infop. Miren desde cuándo se crea el Infop, en el 72, ¿verdad? El 72, porque fue una institución muy importante, ¿verdad? ¿Por qué fue importante? Porque en el marco del sistema, ¿verdad? De industrialización, ¿verdad? En el marco del MISI, lo que se necesitaba era mano de obra calificada, pero no podíamos estar esperando 5 años que salieran los ingenieros, ¿verdad? No, mientras tanto se va bajo la industria. Entonces, Infop, ¿verdad? Se especializó en producir, ¿verdad? Mano de obra calificada. ¿Verdad? Mano de obra calificada. Ese fue el papel del Infop, ¿verdad? Que fue muy importante y sigue siendo decisivo. Lo que pasa que igual, la misma historia de lo que estoy informando, ¿verdad? Se crearon, ¿verdad? Mecanismos para desviar recursos, ¿verdad? Bueno, acá hay un tema importantísimo que quiero advertir. Voy a entrar en otro tema. Antes de eso, quiero señalar una institución que es muy importante. Aquí, miren, en 1965, ¿verdad? Este año es importante. Este año es importante. ¿Por qué? Porque se crea el Consejo Superior de Planificación, ¿verdad? Con su plane. O sea, todo esto que les estoy narrando, necesita planificarse, necesita visionarse, ¿verdad? Necesita visionarse. Y entonces justamente ese va a ser el papel de planificación. Tuvo un papel muy importante en los consejos de planificación. Hoy día, digamos, y es interesante porque las instituciones han ido cambiando de nombre y de misión, ¿verdad? Tuvimos el último consejo de planificación en el gobierno de Zelaya, ¿verdad? Después ya la cosa ha ido surgiendo bajo otras dinámicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con Eval Díaz, que era como el superministro. Entonces, ahora se crean más o menos como figuras como superministros, ¿verdad? Entonces, en el gobierno de Juan Orlando tuvimos esta figura, ¿verdad? Entonces, se supone que tiene una visión así como, es como el gurú. Pues eso no funciona así. Eso es mejor si tenemos un consejo, ¿verdad? Un equipo técnico. Después ya tenemos distintos instrumentos de planificación, ¿verdad? Y ahí hemos tenido la visión de país, después tuvimos el plan de nación, etcétera, etcétera. Bueno, en el 65 también se va a crear el Mercado Común Centroamericano, el Mercomún, ¿verdad? Esto es interesante porque acuérdense que en el marco del MISI, la idea era potenciar un mercado hacia adentro y ese va a ser justamente el papel del Mercomún. Así teníamos el CARICOM allá en el Caribe, el Mercosur en el sur, ¿verdad? Y acá vamos a tener el Mercomún. Fue una cosa interesantísima
Sin embargo, lo bueno aquí dura muy poco, como duró muy poco la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Duró muy poco. Igual va a pasar con igual va a pasar con el Mercomún, que justamente en el 69, en el 69 vamos a tener la guerra de las 100 horas, ¿verdad? Y con ello el final del mercado común centroamericano, ¿eh? El final del mercado común centroamericano, ¿verdad? Esta guerra va a generar consecuencias bastante complicadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces las relaciones con El Salvador se van a deteriorar profundamente, ¿sí? Profundamente. Entonces, ¿cuál era el estira y encoge? ¿Cuál era el pique, digamos, verdad? Bueno, aquí el gran problema era quién lideraba el mercado común centroamericano. ¿Quién lideraba, verdad? Y lo que vamos a tener justamente es que, como bien lo podemos imaginar, entre Honduras y El Salvador, al tener poco territorio, no potenció su modelo primario porque no tenía tierra. Entonces, ¿dónde se focalizó? Se focalizó en la industria, en la actividad industrial, ¿verdad? Nosotros nos vamos a focalizar más bien en un modelo primario, materias primas y no tanto industria. Entonces, cuando se equiparan estos dos mercados, obviamente el mercado salvadoreño fue liderando y eso generó pugnas entre Honduras y El Salvador, hasta que se desencadenó este enredo de la guerra de las 100 horas, en donde salimos bastante trasquilados, por cierto, ¿verdad? Bastante trasquilados. Pero otra de las intenciones de la guerra de las 100 horas, que tiene varios nombres, era también expulsar a los salvadoreños que habían permanecido en el país desde los años 50. Imagínense para este momento ya muchos jovencitos que habían sido hijos de salvadoreños que vinieron a Honduras, vinieron jóvenes. Aquí se encontraron paisanas nuestras, hondureñas, entonces hicieron matrimonios binacionales, ¿no? De un salvadoreño con un hondureño y hijos hondureños, ¿verdad? O en algunos casos vino la pareja sin hijos, ¿verdad? Y aquí nacieron los hijos hondureños. O en otros casos vino la pareja con hijos grandes y entonces toda la familia era salvadoreña. Eso creó un problema bastante serio, bastante severo, porque entonces con la guerra de las 100 horas salieron huyendo los salvadoreños. Entonces, imagínense, en el caso de hogares constituidos por una hondureña y un salvadoreño, el salvadoreño tuvo que salir huyendo. Ya ahí hubo un problema de desintegración de esa familia, que en muchos casos a esos hombres, a esos pobres padres, los hijos no los volvieron a ver. Conozco varios casos, ¿verdad? Justamente en el año 91 me encontré en Panamá. Ahí hay una comunidad remota a una familia salvadoreña. Y eso me generó un conflicto bastante serio, porque cuando se enteraron que yo era hondureño, su condición de incomodidad todavía era bastante manifiesta, ¿verdad? Porque no siempre se hace la distinción de que la población civil no tiene que ver con consecuencias que toman nuestros gobernantes, que es muy parecido a lo que está sucediendo en Estados Unidos. El problema no es con los gringos, es con quien maladministran y toman decisiones equivocadas. ¿Por qué, digamos, se quería expulsar a estos salvadoreños? Porque justamente estaban ocupando importantes porciones de tierra que se requería para implementar la reforma agraria
¿verdad? Entonces se necesitaba recuperar la tierra, porque era tierra nacional, ¿verdad? Era tierra nacional. Eran tierras ejidales, tierras nacionales. Entonces, una de las intenciones de justamente la guerra de las 100 horas, ¿verdad? También va a ser expulsar a esos salvadoreños, recuperar esta tierra e implementar la primera ley de reforma agraria y con ella dar paso al nacimiento del Instituto Nacional Agrario en 1962. Va a ser interesante, va a ser interesante porque de los años 62 en adelante, hasta aquí, hasta 1965, se va a dar una importante distribución de tierras, ¿verdad? Después aquí ya se para la reforma agraria, ¿verdad? Y ya luego, a partir de este año, miren, por eso es que tiene que ver un hecho con el otro, a partir de aquí se crea una especie de replanificación del proceso de reforma agraria y se llega a una conclusión. Se llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que se llega? Se llega a la conclusión de que Honduras, miren, de que Honduras no es un país de vocación agrícola, como hemos creído. Nosotros siempre estamos pensando, ¿verdad?, que Honduras es de vocación agrícola. No, Honduras no era de vocación agrícola, era de vocación forestal. De vocación forestal. No tengo por aquí el libro, desafortunadamente, que se los hubiese mostrado, que se llama Honduras, sus bosques, su tierra y su gente. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Lo podemos googlear. Esto que les estoy narrando, también yo lo narro. Vamos a googlearlo, vamos a googlearlo. Esto yo lo narro en un artículo que escribí hace varios años, ¿verdad? Que se llama Ciclos de Producción Agrícola. Vamos a ver si lo encontramos por aquí, ¿verdad? Ciclos de Producción Agrícola. Ciclos de producción agrícola en Honduras, ¿verdad? Entonces, en ese artículo, yo lo que narro, vamos para allá, vamos a ir a verlo. En ese artículo lo que narro es justamente lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Aquí está, miren. Aquí está, ¿verdad? Ciclo de producción agrícola en Honduras, de escasez en escasez, de sequía a inundaciones, ¿verdad? Entonces, se supone que si le damos ahí, debería de abrirse el artículo, ¿verdad? Pero por acá está también. Si ustedes lo googlean y les interesa, ¿verdad? Por ahí anda, ¿verdad? Por ahí anda. ¿Verdad? Miren, por acá está citado también, ciclos de producción agrícola en Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante? Por ahí está citado varias veces, ¿verdad? Otros que han escrito sobre esto han tenido que ir a, a citarlo, ¿verdad? Por acá está ciclos migratorios, ¿verdad? Pero esta es otra investigación interesante que tiene que ver con la institucionalidad agraria en Honduras, que es otro trabajo interesante que vale la pena que revisen, ¿verdad? Entonces, esto que les estoy narrando tiene que ver justamente con con esa pregunta de si realmente Honduras era de vocación agrícola o era de vocación forestal. Y la respuesta era que Honduras no era de vocación agrícola, sino que era de vocación forestal, porque el 65% del territorio nacional estaba dotado de bosques. Miren qué interesante, estaba dotado de bosques, ¿verdad? Ustedes imagínense que el 65% sean bosques. Era casi un regalo de Dios, ¿verdad? 65% de 112.777, que es la extensión territorial de nuestro país, ¿verdad? Eso quiere decir
que eran más o menos el equivalente a 3 veces El Salvador solo de bosque. Esto es como para que nosotros no estuviéramos contando aquí pobreza, sino que fuéramos un país altamente rico. A eso obedece que en el año 74 se haya creado la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal. Miren, una corporación, un conjunto de empresas para explotar adecuadamente el bosque. De nuevo, la pregunta es, ¿dónde está todo eso? ¿Verdad? Por desgracia, terminó en manos de privados. El bosque terminó siendo controlado por un sector privado. Lo que empezó en 1962 terminó en 1992. Aquí tuvimos la ley de reforma agraria y todo eso terminó, ¿verdad? Con la ley de contrarreforma agraria, ¿verdad? Aquí se crea la ley de reforma y aquí se crea la ley de contrarreforma, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de contrarreforma agraria? Justamente la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola. Eso es lo que yo narro en este libro, que es un libro mío, ¿verdad? Que yo creo que se los había mencionado, ¿verdad? Entonces, en este libro, ¿verdad? Que se llama La capital de la contrarreforma agraria, el Bajo Aguán de Honduras, se narra precisamente eso, ¿verdad? De cómo a partir de la ley de contrarreforma agraria, ¿verdad? Se va a hacer un proceso de reversión de lo que se había logrado en materia agrícola. Y así entonces terminamos bastante en retroceso esta tercera etapa, digamos, una tercera etapa que fue una tremenda oportunidad por un lado, pero por otra parte, desafortunadamente, lo que terminamos fue más bien endeudados, porque quienes se les encomendó liderar la dirección de esos tejidos empresariales, de manera deliberada fueron llevando las empresas para declararlas, ¿verdad? Declararlas en fracaso y terminar comprándolas y apropiándose de ellas, ¿verdad? Esa es la historia de nuestro país, una historia de latrocinio y de pegarse al Estado como si fuera una vaca, las tetas de una vaca, ¿verdad? Que entonces se le extrae toda su riqueza, toda su leche, ¿verdad? Sin importar si la vaca se muere, ¿verdad? Entonces, no importa si la economía del país se va a pique. Bueno, mañana vamos a cerrar este capítulo con la presentación de la cuarta etapa, ¿verdad? La cuarta etapa. La cuarta etapa nos va a llevar precisamente a preguntarnos cómo estamos actualmente, ¿verdad? ¿Cómo estamos actualmente? Entonces vamos a ver justamente qué ha pasado con la era democrática y el modelo neoliberal, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen la respuesta de qué ha pasado, ¿verdad? Entonces hemos ido bajo unas lógicas bastante complejas, ¿verdad? Bastantes complejas. Bueno, muchas de las cosas que les estoy acá narrando están trabajadas en varios artículos que están ahí, ¿verdad? Si ustedes googlean, probablemente van a encontrar varios artículos ahí en el Internet. Así que les animo a darse una vuelta por el Internet y googlearlo, ¿verdad? Porque algunas de esas cosas están ahí. Bueno, terminemos, que se nos ha ido el tiempo. Encendamos nuestras cámaras, por favor. Vamos al registro fotográfico. Qué bueno encontrarles, ¿verdad? Qué bueno que podemos tener la oportunidad de analizar todos estos elementos. Fíjense, esto pareciera una clase más de historia, pero hacemos un cruce entre la historia económica, la historia política, desde la mirada sociológica. Bueno,
Vamos acá, por favor. Vamos a la 1, vamos a las 2 y vamos a las 3. No apaguen la cámara. Voy a hacer una segunda captura fotográfica. Aquí les mando. Ahí tienen. Una segunda captura por si todavía hay alguno que no había encendido la cámara. Vamos a la 1, vamos a las 2 y vamos a las 3. Bueno, qué bueno encontrarles. Feliz día para todas y todos. Mañana ya vamos entonces a nuestra última clase de este curso de sociología. Feliz día para todas y todos, pues.